52, ya se lo contaba, el día de ayer se presentó el segundo grupo de colaboradores de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se dieron a conocer los nombres de 6 que serán titulares de secretarías de Estado, e igual que hicimos con la primera tanda de colaboradores, vamos a hablar sobre este segundo grupo con el doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo y catedrático de la UNAM. Arturo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte. Igualmente, pues muy buenos días y aquí listos para tu amable entrevista. Bueno, pues ¿qué te pareció este segundo grupo de colaboradores de la virtual presidenta de México? Yo te lo pondría en 3 perspectivas. Tienen experiencia laboral y académica, son eminentemente economistas, académicos, y por el otro lado, muchos de ellos de bajo perfil. Es decir, pensemos, por ejemplo, en el caso del doctor David Kelsenovich, que va a ser el nuevo secretario de Salud, y que estuvo al frente del Instituto Nacional de Nutrición. Es un instituto básico en nuestro sistema de salud, que básicamente mucha gente va a él para distintas cuestiones, para la atención de su salud, de sus hijos, de sus ancianos, de quien sea, pero que no tiene tal vez esa relevancia de, ¿cómo decirlo?, de una gran proyección en términos de lo que pudiera ser el ISSSTE o el Seguro Social, pero que tiene una importancia a su vez para respaldar la salud de los mexicanos, y él fue el director del mismo. Yo creo que ese es uno de los valores muy interesantes que tiene este personaje. Lo malo en él es su edad. Afortunadamente parece que tiene una buena salud y eso puede ayudar para que él pueda desempeñarse adecuadamente al frente de la Secretaría, pero tiene un pequeño gran asunto: cómo enfrentar la condición de la megafarmacia. Ese sería uno. La reestructuración que se hizo con la desaparición del INSABI y todo este proceso de centralización de la salud, tanto federal como estatal. Cómo conciliar con los gobiernos estatales y locales en la proyección de la salud de los mexicanos y de las mexicanas. Ese es un gran reto que él tiene. Cómo también establecer los mecanismos con las empresas farmacéuticas para dotar de los insumos que requieren todo el sistema de salud de México, y más aún esta problemática que nos van a dejar el hecho de tantos médicos cubanos que están desperdigados por todo el país y que no necesariamente están cumpliendo una labor médica, sino más bien de ideologización y de adoctrinamiento político. Entonces sí tiene varios aristas que tiene que ir cubriendo con respecto a su condición de nuevo secretario de Salud, y que no va a ser nada más la parte que él conoce necesariamente como administrador y procurador de la salud, sino una función pública que además habría que cerrar el desastre que dejó López-Gatell al frente de la subsecretaría y con toda esta cuestión de la pandemia. Y ese es otro asunto, ¿no?, de COFEPRIS, que también ahí hay muchos temas de qué tratar y que él va a tener que resolverlos a la brevedad posible. Muy bien, si quieres seguimos con Raquel Buenrostro, la actual titular de Economía, que lo será de la función pública. ¿Qué te parece ese enroque? Creo que es un enroque necesario por lo siguiente. Primero, ella estuvo al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, luego la pasan al SAT y ahora va a estar al frente de esta nueva posición a la función pública, pero en medio de ello estuvo su participación en la Secretaría de Economía, y digamos que logró darle cierta estabilidad a las diversas problemáticas que venían arrastrándose desde el principio de esta administración en materia económica, a través incluso de la participación de esta Tatiana Cloutier, que no necesariamente dejó una buena Secretaría de Economía y que ella logró estabilizarla. Aquí tal vez la condición sería: ¿tiene las condiciones ella como economista de regular la función pública cuando a esta administración se le ha hecho señalamientos diversos en materia de corrupción? Porque eso va a ser un tema central. La verdad es que esta administración está plagada en todos sus aspectos de una gran carga de actos de corrupción, y tan solo con Segalmex o también con los contratos del Tren Maya, y qué decir de otros tantos más. Pero esto es un asunto que en pocas palabras,
Sí, adelante. En pocas palabras, si tomará en serio este papel o será, digamos, más fuerte la lealtad que tenga. Pues, Arturo, tengo que hacer aquí una pausa obligada. Me Adelante, gustaría que siguiéramos el análisis. Si me permites, vamos a la pausa y regresamos en un par de minutos para seguir conversando contigo. adelante, con todo gusto. Gracias, el doctor Arturo Ponce Urquiza. Volvemos en un momento para seguir hablando con él sobre los nombramientos de ayer en el próximo gabinete. Mucho al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la UNAM, que me haya esperado en la línea para seguir la entrevista sobre los nombramientos de ayer en el gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum. Arturo, si te parece, dame tu opinión ahora del nombramiento en energía. Luz Helena González, quien fue titular de finanzas en el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, habla ese nombramiento que parte de su responsabilidad, más allá de que tenga conocimientos de energía o no, parte de su responsabilidad va a ser enderezar las finanzas de Pemex. Completamente, tienes toda la razón. Yo creo que eso es a lo que va, y es que eso es un gran reto, es un boquete de Pemex. Y cómo buscar solucionar un asunto donde un organismo paraestatal está provocando equilibrios para las finanzas públicas, y eso es lo que tiene que empezar a solucionar desde esta Secretaría. Y junto con ello, la propuesta que la propia presidenta en su momento como candidata emitió en sus tantos mítines, de que iba a ser un proceso de transformación de la energía en México, iba a ser una transición ordenada a las nuevas energías, porque además es parte de su CV, es decir, ella se vendió como una especialista en nuevas energías limpias, y eso es uno de los temas muy interesantes. A esta secretaría, tanto a la secretaria como a esta estructura institucional, se le debe de estar dando seguimiento en las próximas semanas, en los próximos meses, para ver si verdaderamente México va a hacer esa transición hacia las energías limpias, y cómo va a ser, y cuál va a ser el papel que va a tener Pemex al respecto. Si va a seguir siendo un barril sin fondo, o se va también a transformar en buscando nuevas alternativas para sí seguir siendo una empresa petrolera, pero con un proceso de modernización y de saneamiento económico que lo necesita, pero a la voz de ya. Eso es urgente precisamente para la estabilidad propia de nuestro país. Ahora, una característica de los nombramientos de ayer, creo que es que Claudia Sheinbaum ha querido promover, vamos a decirlo así, a personas que estuvieron con ella en el gobierno capitalino. Es el caso de quien hablábamos hace un momento, Luz Helena González, pero también de Jesús Antonio Esteva, el responsable de obras del gobierno capitalino, quien ahora será secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Y ahí hay muchos temas, estimado Arturo. Está el tema de las obras que construye el ejército, está también el tema de los trenes, que pues es un proyecto del presidente López Obrador que ha abrazado su sucesora. ¿Cómo lo ves? Es que tienes toda la razón, y el punto es, ¿quién controla los trenes? No es necesariamente la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones Nacional. Entonces, ese es un problema muy serio, porque además quienes estaban llevando la obra en una primera instancia era la iniciativa privada, eran empresas profeso para ello. Dada la lentitud que se empezó a presentar por ciertas circunstancias, se tomó. Y entonces aquí hay otro problema, tiene que resolver el ingeniero Jesús Esteban, o restablecer los mecanismos de confianza con el sector desde la construcción en México, con el sector privado. Pues sí, yo creo que va a ser uno de tantos retos en su gestión como secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Oye, quisiera preguntarte por último, pedirte un balance general de lo que va. Yo haría ahí una observación, a lo mejor tú me dirás qué tanta importancia tiene, quizá nada más es algo anecdótico, pero finalmente me parece importante que una cosa que
históricamente ha reflejado el gabinete, pues es la diversidad geográfica del país, y aquí tenemos de 12 posiciones en el gabinete a 10 personas nacidas en la Ciudad de México, solamente 2 fuera, que son el de Agricultura y la de Energía. ¿Tiene alguna importancia para ti este dato? Sí, sí tiene mucha. Eso quiere decir que de la hoy presidenta electa solamente conoce realmente la realidad de la Ciudad de México. Y como estaba ella en su momento centrada en su labor académica dentro de la UNAM, después también como funcionaria, como alcaldesa de Tlalpan y después como jefa de gobierno, no alcanzó a percibir las otras realidades del país. Lo hizo tal vez durante el proceso de la campaña, pero realmente no tiene ese feeling, no tiene ese nivel de contacto que debería de tener con el resto de las entidades. Y es que aquí hay un problema, y hay que decirlo así. El gran peso que tiene el todavía presidente de la República, López Obrador, de controlar y centralizar la función pública en sus manos, impidió ese contacto para el resto de su gabinete y en este caso para la propia entonces jefa de gobierno. Y ese es un problema. Ella tiene que empezar desde ya a realizar todos los procesos del tejido fino con todas las entidades a través de sus nuevos secretarios y secretarias, que aunque hayan salido emanados de la Ciudad de México, tienen y debe buscar la medida de decir, sí, somos salidos de la Ciudad de México, pero tenemos el conocimiento para apoyar a todas las entidades de la federación y por lo tanto entendemos las necesidades de cada uno de ustedes. Es un tejido fino que tiene que construir y aquí el rector o exrector Juan Ramón de la Fuente es una de las piezas claves que tiene que empezar a establecer, incluyendo ahí a Marcelo Ebrard. Bueno, pues Arturo, si estás de acuerdo, si nos haces el favor, cuando se nombre al resto del gabinete, volveremos a platicar y entonces podremos hacer ya un balance completo del equipo de trabajo que acompañará a Claudia Sheinbaum el próximo sexenio, cuando menos en el arranque del sexenio. Es el equipo con el que iniciará el gobierno de la República. Te agradezco mucho y te mando un gran abrazo. Igualmente, con todo gusto. Gracias al doctor Arturo Ponce Urquiza, politólogo catedrático de la UNAM. Bueno, pues ahí está un primer balance de la segunda tanda del gabinete que se presentó el día de ayer. Veremos cuándo se presenta el resto de los colaboradores y pues seguiremos con este análisis y entraremos pues en análisis más detallados con especialistas por cada sector respecto de lo que representan estos nombramientos, así como lo hicimos la semana pasada, y en cuanto tengamos oportunidad de platicar con los futuros secretarios del gobierno de Claudia Sheinbaum, así como lo hicimos también esta semana, pues justamente a eso nos dedicaremos aquí en el programa para que usted tenga pues una visión completa, escuche a los analistas y también escuche a los protagonistas. Siempre es nuestro empeño en este programa. Vamos a una